rastreadores nocturnos. Hace mucho tiempo, cuando vivíamos tranquilamente en nuestro pueblo, ocurrió algo que nos dejó muy preocupados. Dos personas que todos conocíamos bien, nuestros vecinos, se desvanecieron de repente sin dejar señal alguna. Eso ya era bastante para ponernos nerviosos, pero lo que encontramos unos días después nos dejó aún más intranquilos. Caminando por la carretera que va de nuestro pueblo al siguiente, en medio de los campos, dimos con algo horroroso. Entre unos matorrales estaban los restos de una persona. El estado del cuerpo era tan terrible que era imposible saber de quién se trataba, aunque se pensaba que era alguno de los dos vecinos. Las noches después de eso fueron todavía más difíciles. Desde los bordes de nuestro pueblo empezamos a oír ruidos que daban miedo, como si fueran aullidos o gritos de personas, saliendo de las oscuras orillas que rodean donde vivimos. Eso nos hizo pensar que, tal vez, nunca encontraríamos al otro vecino desaparecido. Con cada día que pasaba, se sentía un aire más denso y pesado en el pueblo, lleno de miedo y de gente murmurando, tratando de adivinar qué o quién podría estar detrás de estos sucesos tan lamentables. Nadie salía ya tan tranquilo como antes, especialmente cuando caía la noche. Las conversaciones giraban siempre alrededor de lo mismo, cada quien con su teoría, pero ninguna con esperanza. Todo esto cambió nuestra manera de estar y de vivir en el pueblo. Sinue, quien era nuestro líder y el más respetado entre nosotros, empezó junto con sus colegas a tratar de entender por qué desaparecían personas y por qué encontrábamos muertos sin explicación. Algunos pensaban que podría ser un animal grande, como un puma o algo peor, una criatura extraña que salía de los bosques densos que rodean nuestras tierras. Solo pensar que una bestia así podría estar cerca ya nos tenía a todos muy nerviosos. En esos días difíciles, Sinue y su grupo, a quienes todos conocíamos como los escupidores, se mantuvieron firmes. En cuanto a mí, yo tenía una responsabilidad grande. Yo era el que vigilaba. Eso significaba que siempre tenía que estar con los ojos bien abiertos y atento a cualquier peligro que pudiera amenazar nuestra tranquilidad. Los peligros podían venir de muchos lados, como otros pueblos que quisieran robarnos, grupos del crimen organizado que intentaran tomar nuestras tierras, o animales salvajes que anduvieran cerca buscando qué comer. La gente no me culpaba de lo que había pasado, porque los vecinos no habían desaparecido durante la noche, desaparecieron durante el día, y mi deber como vigilante es en la noche. Cuando las cosas se ponían feas, yo, junto con Sinue y los escupidores, nos juntábamos para pensar cómo íbamos a proteger al pueblo. Nos llamábamos los Tlecos Nochin, que quiere decir algo así como los que rastrean en la noche. Este nombre no era porque solo trabajáramos de noche, sino porque éramos buenos para seguir rastros y movernos sin hacer ruido, casi como los animales que ven en la oscuridad. Éramos capaces de enfrentar peligros a cualquier hora, usando la sorpresa y nuestra habilidad para ver y oír mejor que los demás. Aunque nuestro pueblo era pequeño, sabíamos mucho sobre cómo defenderlo. Eso lo aprendimos de nuestros antepasados. A lo mejor, si alguien de fuera nos viera, pensaría que éramos como un ejército por cómo nos organizábamos y hablábamos. Con los problemas de la gente que desaparecía y los muertos que encontrábamos, tuvimos que ponernos más serios. Lo que teníamos que hacer era salir a encontrar y a matar a lo que nos había estado asediando. A mí me tocó organizar y guiar al equipo que exploraría la parte oeste del valle. Me aseguré de elegir bien a mis compañeros. Había otros dos equipos. Uno iría hacia el este y el otro se internaría en la parte central del valle. Nuestra estrategia era simple pero clara: intentar rodear a la bestia para que uno de los grupos pudiera atraparla o eliminarla. Sinue había sido muy claro con las instrucciones. Nuestro objetivo principal era capturar a la criatura que estaba causando estragos en nuestra comunidad. Si eso no era posible, teníamos la autorización para matarla. La noche antes de partir, Sinue nos mandó una cena abundante con alcohol de sus propias reservas. Aunque era un gesto generoso y bien pensado, no podía evitar sentir que había algo melancólico en ello,
como si fuera una especie de última cena antes de enfrentarnos a un destino desconocido. A pesar de este sentimiento sombrío, el ánimo entre el equipo era alto. Nos despertamos aún en la oscuridad, antes de que el cielo empezara a clarear. Todos estábamos listos, armados y preparados en menos de una hora. Nos juntamos en el patio central del pueblo, donde Sinue nos esperaba. Con seriedad nos habló de lo importante que era lo que íbamos a hacer y nos recordó cómo debíamos actuar. Los grupos quedaron así, yo al frente de un equipo, Sinue al frente de otro equipo, y el capitán de los escupidores al frente del tercer equipo. Mi grupo y yo tendríamos una posición estratégica a lo largo de la orilla del río, listos para intervenir si la criatura intentaba escapar por ahí. Una vez terminada la charla con Sinue, nos dimos ánimo entre nosotros y comenzamos a movernos. El camino que tomamos nos llevó a través del centro del pueblo hasta la carretera, un recorrido que todos conocíamos bien. Al llegar a la carretera, que era un camino de tierra y todo irregular, el equipo del Singe se fue por un lado y el equipo del capitán de los escupidores se fue por el otro lado. Los tres equipos nos íbamos a comunicar constantemente por radio. A medida que avanzábamos, el silencio del amanecer se rompía solo por el sonido de nuestros pasos. Una vez que llegamos al centro del río, nos organizamos con cuidado, formando una línea escalonada, adaptándonos a las características del terreno que nos rodeaba. El lugar en el bosque donde decidimos situarnos había sido cambiado por las manos de quienes no respetan la ley. El crimen organizado habían talado una parte para probar si podrían cultivar sus plantas ilegales allí. Eso había transformado el área en una serie de colinas suaves cubiertas de hierba, con algunos árboles y arbustos esparcidos aquí y allá, creando un paisaje modificado que todavía ofrecía algunos lugares donde esconderse. Teníamos aproximadamente una hora antes de que esperáramos algún movimiento o señal del objetivo de nuestra misión. Decidí usar ese tiempo para intentar relajarme un poco. Puse mi mochila en el suelo y la usé como soporte para mi rifle. Saqué un cigarrillo, lo encendí y tomé una larga inhalación. El humo llenó mis pulmones, llevando consigo un momento de alivio que disipó el aire frío de la mañana y la tensión de anticipar un posible enfrentamiento peligroso. Mientras fumaba, miré a lo largo de nuestra formación y vi que otros también aprovechaban para fumar o simplemente para tranquilizarse. Me senté en la hierba, apoyando mi espalda contra la mochila. A pesar de los años de experiencia en situaciones como esta, el bosque siempre me parecía un lugar misterioso y algo temible. Había crecido escuchando historias sobre las criaturas que se decía habitaban lugares como este, los monstruos de las leyendas más oscuras de nuestro pueblo. Pasamos la siguiente hora sentados. El tiempo transcurrió entre charlas en voz baja y una revisión meticulosa de nuestro equipo. Cada uno de nosotros revisaba su arma, asegurándose de que todo estuviera en orden y listo para cualquier eventualidad. Aunque estábamos sentados y parecíamos relajados, nuestros sentidos permanecían agudos, atentos a cualquier sonido o movimiento inusual en el bosque. Cuando Sinue finalmente dio la señal por radio, todos nos pusimos de pie de inmediato y empezamos a avanzar con mucho cuidado. Nos habíamos colocado de manera estratégica en el terreno, de tal forma que pudiéramos abarcar un área grande pero sin perder de vista a ninguno de nuestros compañeros. Mantenernos a una distancia adecuada era vital porque en cualquier momento podríamos necesitar ayuda rápida o tendríamos que avisar si veíamos algún peligro. El avance fue lento y muy pensado. Teníamos claro que en ese bosque podría estar escondida una criatura peligrosa, capaz de atacar a personas, y eso hacía que cada paso que dábamos estuviera cargado de tensión. A pesar de que íbamos con mucho ojo, el primer día pasó sin que pasara nada importante. Lo único que rompió la rutina fue cuando encontramos unas huellas similares a las de un lobo. Nos detuvimos a examinarlas bien y después de un rato concluimos que no eran de un lobo normal. Tal vez era de la bestia que estábamos buscando. Además, uno de los escupidores más jóvenes se asustó y disparó por accidente a un ciervo que se cruzó de repente, pensando que era algo más peligroso. Esta situación causó un poco de alboroto entre nosotros. El sonido del disparo resonó en el silencio del bosque,
haciéndonos a todos detenernos en seco. Rápidamente nos agrupamos alrededor del joven, quien estaba visiblemente alterado por su error, tras asegurarnos de que no había más peligro inmediato, y una vez que el joven se calmó, revisamos el área cuidadosamente para asegurarnos de que el ruido no hubiera atraído algo no deseado. Pasamos el resto del día moviéndonos con más cautela. Conforme el sol comenzaba a ponerse, decidimos establecer un campamento temporal. Seleccionamos un claro dentro del bosque que nos ofrecía buena visibilidad. Cuando la oscuridad se apoderó completamente del bosque, cada uno de nosotros se emparejó con el compañero que tenía más cerca a su izquierda, y juntos, con mucho cuidado, encendimos pequeñas fogatas. Nos distribuimos a lo largo de una línea con las fogatas para crear una barrera de luz y calor que esperábamos disuadiera a cualquier criatura de acercarse desde el norte hacia el sur, donde estábamos nosotros. Yo tuve el primer turno para vigilar durante la noche, lo que significaba que estaría despierto mientras los demás intentaban descansar. Ya que terminó mi turno, me fui a dormir sabiendo que ya me iba a despertar hasta el amanecer. Ya con el sol encima, me despertaron cuando la comida estaba lista. Comí con rapidez, casi sin saborear, movido por la necesidad de llenar el estómago y recuperar fuerzas. Junto a la comida, tomé un poco de café que aún hervía sobre las brasas de nuestra fogata. Después de comer y asegurarme de estar completamente despierto, junto con mi compañero procedimos a apagar nuestra fogata con cuidado, asegurándonos de no dejar rastros que pudieran ser seguidos. Cubrimos nuestras huellas con hojas y ramas, y una vez listos, regresamos a nuestras posiciones iniciales para continuar con la operación. La voz de Sinue a través de la radio marcó el inicio del nuevo día de búsqueda. Sin más demora, comenzamos a movernos, adentrándonos aún más en las profundidades del bosque. Alrededor de la 1 de la tarde, decidimos hacer una parada para comer algo rápido y recargar energías. Aunque sabíamos que no podíamos demorarnos mucho, este breve descanso era necesario para mantener nuestras fuerzas. Después de nuestro almuerzo apresurado, reanudamos nuestra marcha. Habíamos caminado un par de horas más cuando noté un cambio drástico en el ambiente del bosque. Antes se escuchaban los sonidos típicos de la naturaleza, pero de repente todo quedó envuelto en un silencio total. Mis compañeros, los escupidores, también habían dejado de hablar o hacer cualquier ruido, y se podía sentir cómo la tensión crecía entre nosotros. Ese silencio se rompió con estruendo cuando el bosque resonó al ritmo de los disparos. Por instinto, me lancé detrás del tronco de un árbol cercano para protegerme. Miré hacia la dirección de donde venían los disparos. Los escupidores, que estaban mejor armados que yo, disparaban sus armas. Llevaban bastante munición, lo cual era esencial dada la incertidumbre de nuestra situación. Mi tarea como vigilante era más de precisión que de volumen de fuego. Por eso llevaba un rifle más adecuado para tiros dirigidos y precisos, en lugar de la ráfaga de balas de mis compañeros. El tiroteo fue intenso pero breve, durando solo alrededor de 1 minuto. Es importante decir que nuestras armas no las compramos directamente. Resulta que las conseguimos de forma indirecta, debido a las situaciones con el crimen organizado que tanto afectan a nuestra región. Como el terreno aquí es bastante complicado, con muchas montañas y lugares escondidos, aprovechábamos para hacerles emboscadas a esos grupos. Cuando lográbamos vencerlos, nos quedábamos con las armas que ellos traían. Este último enfrentamiento que tuvimos fue porque nos encontramos de frente con un pequeño grupo de 5 hombres armados. Eso explica por qué el tiroteo fue tan breve. Eran solo 5 y nosotros conocíamos mejor el terreno, lo que nos dio ventaja. Después del tiroteo, revisamos a los caídos y recogimos las armas que llevaban. Estas armas las íbamos a utilizar para estar mejor preparados en nuestra cacería de la criatura. Luego del enfrentamiento, nos tomamos unos minutos para descansar mientras Sinue inspeccionaba el área. Después de un rato, Sinue nos comunicó que la criatura que estábamos persiguiendo había corrido hacia el norte, hacia el lecho del valle. Según los reportes, era un ser grande, bípedo, cubierto de pelo oscuro y se movía rápidamente. Era crucial estar alertas y preparados para cualquier cosa,
incluyendo la posibilidad de que la criatura decidiera cambiar de dirección y regresar hacia donde estábamos nosotros. Así que, con las nuevas armas en mano, nos preparamos para seguir con la cacería. En cuanto Sinue nos informó sobre la dirección de la criatura, di la orden de aumentar la velocidad. Mi equipo y yo empezamos a movernos más rápido por el bosque, casi a un trote ligero. Seguimos así, avanzando y rastreando durante unas 2 horas más. Los informes que recibíamos indicaban que la criatura no solo seguía moviéndose hacia el norte, sino que lo hacía con una agilidad sorprendente. Para intentar controlar la situación y mantener a la criatura al norte de donde estábamos, decidimos establecer una línea de fogatas a lo largo del valle. Esa noche reforcé la instrucción de que todos debían estar muy alertas y tomar precauciones adicionales. Le expliqué la estrategia a mi equipo y nos pusimos manos a la obra para construir los fuegos. Hicimos que las llamas fueran especialmente brillantes, esperando que la luz nos diera una ventaja adicional. Esa noche me tocaba dormir primero mientras los demás seguían vigilando. Me acosté con mi rifle cargado a mi lado y mi cuchillo justo al alcance de la mano, colocándolo cerca de mi pecho por si surgía alguna emergencia. Aunque intenté descansar, mi sueño fue ligero y agitado, lleno de interrupciones y un constante estado de alerta. Sin embargo, un sonido extraño y penetrante me sacó de mis intentos de descanso en medio de la noche. Era un ruido que sonaba como si alguien estuviera intentando imitar el aullido de un perro, pero con un tono extrañamente humano, y venía de algún lugar lejos en la oscuridad. Me levanté de golpe y noté que el escupidor que estaba de guardia también había escuchado el sonido. Él ya estaba en posición, agachado y con su rifle apuntando hacia la dirección del ruido. Con movimientos precisos y sin hacer ruido, me hizo señas para que me mantuviera quieto y en completo silencio. Asentí con la cabeza y con mucho cuidado levanté mi rifle, listo para cualquier cosa. Después de la conmoción inicial, el silencio se rompió con el sonido de ramas quebrándose y hojas aplastándose. Esto ocurrió en la distancia, y luego se escuchó un aullido profundo y prolongado que se hizo eco a través del valle, creando una resonancia que parecía envolvernos desde todas direcciones. Unos 30 minutos después de ese aullido, una de nuestras fogatas fue golpeada repentinamente por algo, causando una explosión de chispas y una quemadura en uno de los escupidores. El escupidor que fue quemado describió a la criatura con más detalle. Dijo que medía entre 2 y 2,5 metros de altura, con una apariencia vagamente humana pero dotada de grandes dientes afilados. Según los reportes que seguimos recibiendo, la criatura no se detuvo y continuó su desplazamiento hacia el norte. Acordamos seguir el rastro que la criatura había dejado. La criatura parecía moverse con rapidez hacia el río, al cual llegamos justo antes de que el sol comenzara a ocultarse. El río, que divide el valle en dos, es realmente más un arroyo helado que desciende serpenteante desde las montañas. Recordé que en el pasado el crimen organizado habían intentado construir pequeños puentes sobre este arroyo, pero curiosamente cada vez que terminaban uno, algo lo destruía antes de que pudiera ser usado. Nos reunimos en el centro de la línea de árboles, formando un círculo alrededor de una fogata. Durante la reunión esa noche, alguien mencionó la posibilidad de que la criatura que estábamos persiguiendo podría ser un nahual. Esta teoría se basó en los comportamientos inusuales observados y en los aullidos peculiares que resonaron tras el ataque. Aunque no teníamos una confirmación visual clara de esto, los detalles parecían coincidir bastante con las descripciones de un nahual según las leyendas locales. Sinue reportó que uno de los escupidores que iban con él había logrado herir al monstruo, y aunque la herida era solo superficial, había sido suficiente para hacerlo sangrar, que eso era un rastro más fiable para ubicar a la criatura. Con esto en mente, decidimos que lo más prudente sería descansar esa noche y prepararnos para cruzar el río al amanecer. Ya sabiendo que tal vez la criatura podría estar de mal humor debido a la herida, finalizamos la reunión estableciendo un plan de guardias nocturnas. Ya al amanecer me refresqué con agua fría del río y rápidamente me preparé para el día.
Comencé a despertar a los escupidores, reuniéndonos en el punto donde el rastro de sangre se adentraba en el río. Revisamos cuidadosamente nuestras armas. Cruzamos cuidadosamente el vado del río. Al otro lado nos adentramos en una línea de árboles de un bosque denso que se extendía frente a nosotros. Organizamos un grupo principal para la búsqueda, con 2 escupidores liderando el camino y otros 2 asegurando la retaguardia. Además, 2 escupidores se posicionaron a cada lado de nuestra formación, creando un amplio perímetro que nos permitiría cubrir más terreno mientras avanzábamos con cautela en busca de nuestro objetivo. Todo el día avanzamos por un sendero que se retorcía entre los árboles del bosque. Seguíamos un rastro de sangre que, poco a poco, se hacía más difícil de ver, pero las huellas dejadas por la bestia eran grandes y claras. Eran tan peculiares que mostraban que la criatura a veces caminaba en 2 patas y en 4. Esto nos mantenía muy alertas, ya que la capacidad del animal para cambiar su forma de moverse complicaba nuestras tácticas para seguirle el rastro. Más tarde nos avisaron por radio que el monstruo había atacado al grupo que era liderado por el capitán de los escupidores y se había llevado arrastrando al más joven de uno de ese grupo. Intentaron rescatarlo, pero el monstruo era demasiado rápido y no pudieron alcanzarlo. Conforme el sol empezaba a caer y las sombras se alargaban entre los árboles, los escupidores que iban adelante nos trajeron buenas noticias. Nos contaron que no muy lejos de donde estábamos había una pequeña caseta que antes usaban los del crimen organizado. Podríamos llegar allí justo al caer la tarde. Cuando finalmente llegamos a la caseta, la escena que nos encontramos fue bastante siniestra. El suelo dentro de la caseta estaba cubierto de vísceras y sangre. Y lo peor de todo, encontramos al escupidor que el monstruo se había llevado arrastrando. El escupidor estaba decapitado y su cuerpo había sido brutalmente mutilado. Avisamos del descubrimiento a los otros equipos y nos pidieron que enterráramos el cuerpo. Eso hicimos. Nos tomamos el tiempo de darle sepultura, limpiamos la caseta y nos preparamos para pasar la noche ahí, teniendo muy en cuenta de que era bastante probable que el monstruo regresara a terminar de alimentarse con los restos que había dejado. Nos quedamos toda la noche sin ningún avistamiento, y con la primera luz del amanecer descubrimos un nuevo conjunto de huellas de la bestia que seguíamos. Estas huellas, ahora marcadas con sangre seca, continuaban hacia el norte. Dado el ataque brutal que habíamos sufrido una de las noches anteriores, tomamos la decisión unánime de que nadie debería alejarse del grupo principal bajo ninguna circunstancia. Era vital mantenernos juntos, formando un círculo cerrado y compacto mientras nos desplazábamos, con las armas siempre listas para disparar ante cualquier señal de amenaza. Al caer la tarde, llegamos a las orillas de un lago. Decidimos que ese sería nuestro campamento por la noche. Con cuidado y sin incidentes, montamos nuestras tiendas al borde del agua. Aprovechamos para recoger agua y preparar una cena. A las pocas horas, descubrimos con preocupación que la persona asignada para la última guardia nocturna había desaparecido sin dejar rastro. Mientras desmontábamos el campamento, encontramos unas huellas frescas que nos llamaron la atención. Estas se dirigían hacia el lago cercano y de manera intrigante no regresaban. Eran claras y bien definidas, solo de una persona, y terminaban en la orilla del agua. No había señales de lucha o de que nuestro compañero hubiera sido atacado, lo que hacía la situación aún más desconcertante. En otras circunstancias, encontrar a un compañero muerto hubiera sido trágico pero esperado, dado lo que enfrentábamos. Sin embargo, lo único que indicaban las huellas era que simplemente había caminado hacia el lago y no había salido. No sabíamos si había entrado al agua caminando calmadamente o corriendo, ni mucho menos porque habría decidido entrar al lago. La única conclusión posible era asumir que había fallecido, porque de lo contrario ya habría regresado. Así que, con pesar, lo dimos por muerto y decidimos seguir adelante. Informamos de la situación por radio al Sinue y al otro equipo. Sinue estuvo de acuerdo en no detenernos más tiempo en este asunto. Nos dio indicaciones específicas para dirigirnos hacia una dirección concreta.
donde nos reuniríamos todos en el exterior de una cueva que él sospechaba que podría ser el refugio del monstruo que perseguíamos. Antes de reanudar la marcha, me tomé un momento para hablar con el grupo. Les recordé la importancia de mantenerse alerta y vigilantes en todo momento. Aunque nuestro objetivo era llegar a la cueva lo más rápido posible, había una posibilidad real de que el monstruo no estuviera allí y nos encontráramos con él en el camino, lo cual podría ser extremadamente peligroso. Les insistí en que la cautela era crucial y que debíamos estar preparados para cualquier eventualidad. Cumpliendo la orden de Sinue, nos movíamos rápidamente hacia la ubicación de la cueva, aunque con la sospecha constante de que la criatura que perseguíamos quizá no se encontrara dentro, sino merodeando en algún lugar cercano. Avanzábamos con cautela cuando, al llegar el mediodía y estando ya a poca distancia de la cueva, un aullido estridente y sorprendentemente cercano cortó el aire. El sonido me hizo detenerme en seco. Instintivamente giré y preparé mi rifle, alerta a cualquier movimiento. Los escupidores también reaccionaron de inmediato, asumiendo posiciones defensivas y apuntando sus armas hacia la dirección de donde provenía el sonido. De la densa maleza surgió una figura imponente y terrorífica. La criatura que se presentó ante nosotros era enorme, medía alrededor de 2,5 metros de altura. Tenía características que recordaban a las de un perro, pero grotescamente desfiguradas. Sus ojos resplandecían con un tono rojo profundo y brillante, proyectando una mirada que helaba la sangre. Pero lo más perturbador era su boca, llena de dientes desproporcionadamente grandes y extremadamente afilados, con una lengua amarillenta que colgaba entre ellos, manchada con lo que parecía ser sangre y restos de carne. Ante esta amenaza tan directa y sin darle tiempo a la criatura para cualquier posible ataque, abrimos fuego. Las balas de nuestros rifles impactó de lleno en el monstruo, que apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de caer al suelo. Mientras observábamos cómo la bestia se desangraba frente a nosotros, intenté comunicarme por radio con los otros grupos para informarles que habíamos eliminado a la criatura. Sin embargo, no recibí respuesta alguna. Persistí, intentando varias veces contactar a cualquiera por los radios, pero nadie respondía. En medio de mi frustración y preocupación, el sonido de una lluvia de disparos rompió el silencio. Los tiros parecían venir de la dirección de la cueva a la que debíamos dirigirnos. Era claro que los demás estaban siendo atacados. Decidimos correr hacia la cueva para ayudarlos, pero justo en ese momento, fuimos interceptados por otras 2 de esas monstruosas criaturas. Estos nuevos monstruos no nos dieron tiempo de reaccionar. En menos de 20 segundos, un escupidor y yo fuimos empujados hacia un pronunciado desnivel. Rodamos cuesta abajo unos 30 metros, golpeándonos con rocas y troncos en una caída descontrolada y dolorosa. Mientras comenzábamos a caer, todavía podíamos escuchar los disparos de nuestros compañeros, pero para cuando nuestra caída se detuvo, el silencio se había instalado de nuevo. No se oía ningún disparo. Con esfuerzo y dolor, ambos nos pusimos de pie. Logramos regresar al lugar donde habíamos sido emboscados, y lo que encontramos fue desolador. Los 2 monstruos habían acabado con todos. Solo Matías y yo habíamos sobrevivido a ese brutal ataque, conscientes de que no había tiempo que perder ni nada que pudiéramos hacer por los caídos. Corrimos hacia la cueva con la esperanza de encontrar a otros supervivientes, pero al llegar, nos encontramos con una escena aún más macabra. Todos afuera de la cueva estaban muertos, incluido Sinue. A pesar de que habían logrado matar a 2 de las criaturas, había costado la vida de todos. Mientras procesábamos esta devastadora escena, otro de esos monstruos emergió de la cueva. Matías, sin dudarlo ni un segundo, levantó su rifle y disparó. El tiro impactó en el hombro de la bestia, lo que la hizo tambalearse momentáneamente, pero no fue suficiente para detenerla. Con el corazón latiendo desbocado y una mezcla de miedo y determinación, nos preparamos para defender nuestras vidas. Aunque la criatura estaba herida, su avance hacia nosotros no disminuyó, y estábamos listos para luchar.
sabiendo que nuestras propias vidas dependían de ello. La criatura realizó un salto descomunal que cubrió los 6 metros que nos separaban en un instante. Aterrizó con un impacto feroz directamente sobre Matías, derribándolo con una fuerza desmedida. En un acto desesperado, mientras luchaba bajo el peso aplastante de la bestia, Matías logró sacar su cuchillo y lo clavó en el costado del monstruo, intentando desesperadamente liberarse. Aproveché ese breve instante de distracción de la criatura, mientras estaba enfocada en Matías, para tomar una decisión rápida. Levanté mi rifle, apunté directamente a la cabeza del monstruo, y sin un segundo de duda apreté el gatillo. La bala impactó de lleno en su cabeza. La bestia se tambaleó, claramente aturdida, antes de colapsar pesadamente al suelo, justo al lado de Matías, completamente inerte. La situación era crítica, y con la comprensión de que había más de esas criaturas acechando en la zona, me quedó claro que debíamos regresar al pueblo lo más rápido posible para advertir a todos del peligro. Desafortunadamente, a lo largo de nuestro apresurado retorno, Matías, gravemente herido, empezó a debilitarse aún más. Su respiración se tornó rápida, un claro signo de que sus heridas internas eran más graves de lo que podía manejar. Poco después dejó de respirar por completo. Supongo que se asfixió con su propia sangre, debido a las lesiones que había sufrido internamente. Sin tiempo ni medios para proporcionarle un entierro adecuado, tuve que tomar la dolorosa decisión de dejar su cuerpo atrás. La posibilidad de encontrarme con más monstruos mantenía mis sentidos en alerta máxima. La urgencia de llegar al pueblo y alertar a todos los habitantes me impulsaba a seguir adelante sin pausas, sin siquiera considerar detenerme a descansar. Cuando finalmente alcancé las cercanías del lago, noté algo que me seguía de cerca. Ante el peligro y sin opciones claras de escape, tomé la decisión de correr hacia el lago. Sumergiéndome en el agua, aguanté la respiración tanto como pude, esperando despistar a lo que me perseguía. Desde mi escondite bajo el agua, pude escuchar claramente el sonido de algo muy pesado que pasaba corriendo por la orilla a toda velocidad. Estaba casi seguro de que era el monstruo que me había estado siguiendo. Mantuve la calma, esperando que aquello se alejara. Antes de salir completamente del agua, giré la cabeza para observar una vez más la orilla, y lo que vi me dejó helado. Allí yacían 2 cuerpos sin vida. Uno era el de mi compañero, el que había desaparecido previamente y al que habíamos dado por muerto en el lago. El otro cuerpo era el de uno de esos monstruos, muerto también. El cadáver del monstruo yacía encima del de mi compañero, lo que me llevó a pensar que la densidad del cuerpo de la bestia era tal que no le permitía flotar. Reflexionando sobre lo sucedido, me pareció que mi compañero había previsto que el monstruo andaba cerca y había elegido intencionalmente entrar al agua. Su plan, al parecer, había sido enfrentar al monstruo en el lago, donde la ventaja de la criatura se reduciría y podría usar el agua a su favor para intentar ahogarlo. Era evidente que se había sacrificado, pensando en la seguridad del grupo. Salí del agua y reanudé mi camino. Tras varias horas de camino, llegué al pueblo. Sin embargo, lo que encontré allí fueron 3 camionetas y unos 20 hombres armados. Con cautela me acerqué a ellos y pregunté por el paradero de todas las demás personas. Respondieron fríamente que, cuando ellos llegaron, el pueblo ya estaba vacío. Afortunadamente, decidieron dejarme ir sin hacerme daño. Me alejé del pueblo por la carretera de tierra, sumido en pensamientos. Era claro que esos monstruos, en nuestra ausencia, también habían aprovechado la oportunidad para destruir todo el pueblo. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.